Mi nombre es Enna Sánchez, soy ginecobstetra y un especial agradecimiento al señor Robert Puntier por haberme invitado a compartir estos momentitos en su programa al final de la semana. En esta noche vamos a hablar brevemente sobre lo que es el COVID y el embarazo. Actualmente, la enfermedad infectocontagiosa más conocida es el coronavirus. Esta es una enfermedad que es transmitida por un virus, el virus SARS-CoV-19. ¿Por qué se llama SARS-CoV-19? Porque es producido por el virus, coronavirus específicamente, valga la redundancia, y se comenzó a conocer en el 2019, el año pasado. Los primeros casos aparecieron en China y estos primeros casos aparecieron en diciembre de 2019. Como vemos, es un virus que apenas tiene 5 a 6 meses de evolución. ¿Cuál es la relación específica entre COVID y embarazo? Bueno, en la actualidad no se conoce ninguna predilección del coronavirus con las embarazadas. Las embarazadas no son una población vulnerable, son una población tan predisponente como cualquier hombre o cualquier mujer. El hecho de estar embarazada no hace que este virus la afecte en mayor o en menor frecuencia. Sin embargo, sabemos que hay otras enfermedades virales como son la influenza o la gripe normal que sí, con frecuencia, cuando atacan a una embarazada, pueden tener una evolución más agresiva. Por tanto, lo ideal es prevenir la infección por el COVID-19 en toda paciente embarazada. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues primero que nada, teniendo medida higiénica adecuada, como son el lavado de las manos, el utilizar higienes con soluciones alcoholadas, sobre todo a un mínimo de concentración a un 60%, evitar el contacto con personas fuera de la casa, el evitar asistir a lugares muy concurridos como son los supermercados, como son los bancos específicamente, y en caso que sea muy necesario acudir a estos lugares, tratar de hacerlo con el uso de mascarilla. Debemos también evitar la cercanía con las personas en caso de que tengamos que asistir a estos lugares, y esta cercanía no debe ser en más de 2 metros o 6 pies entre una persona y otra específicamente. Claro está, tratemos de no salir. En la actualidad se está incluso evitando que las pacientes concurran a los consultorios de sus obstetras con la frecuencia que se hacía actualmente. Esto se exceptúan las pacientes que tienen riesgos mayores, como son pacientes que tienen hipertensión, que tienen diabetes, aunque sabemos que estas condiciones tienden también a agravar el cuadro cuando las pacientes padecen el COVID. Debemos de tratar de evitar el contacto con personas enfermas o personas vulnerables en una embarazada para evitar padecer la enfermedad. En los casos que las embarazadas padecen la enfermedad, esta enfermedad tiende a ser de leve a moderada. ¿Qué significa esto? Que la paciente puede presentar síntomas de una gripe normal, como son fiebre, en ocasiones no muy alta, pero en ocasiones podría llegar a 39 grados centígrados. Las pacientes pueden presentar tos, dolor en la garganta, podrían presentar malestar general, dolores musculares, dolores óseos, dolores de cabeza, inclusive podrían tener trastorno en el sentido del olfato y del gusto, como son que la paciente no huele y cuando come cualquier alimento no tiene sabor. Aparte de esto, hasta ahora no se ha podido definir que el hecho de que la embarazada padezca COVID-19, el bebé tiene la probabilidad de nacer con alguna condición específica. Se han visto embarazadas que al padecer COVID-19 han tenido una labor de parto prematura, pero no se ha podido asociar el COVID con esa labor de parto prematura. La labor de parto prematura podría deberse a una condición obstétrica. Por tanto, no se ha podido aceptar la idea de que las pacientes con COVID-19 tengan ninguna complicación por el hecho nada más de tener el virus. Aparte de esta condición también, las pacientes embarazadas que tienen COVID-19 se deben de manejar por un equipo multidisciplinario. O sea, debe de tratarla tanto el obstetra, en este caso seríamos nosotros, como un médico internista o neumólogo, y incluso debería de estar en el equipo una psicóloga.
por el hecho de que, como sabemos, el embarazo es una condición esperada, es una condición que llena de alegría a una familia, sobre todo a una madre. Y cuando esta madre presenta COVID, es una condición que se va a tornar inquietante por el hecho de que no sabemos qué puede pasar. Aquí la paciente se va a tornar muy asustada sin saber cómo va a nacer ese bebé. Lo que se sabe hasta ahora es que el COVID-19 no se transmite ni por la placenta, ni por el líquido amniótico, ni se ha encontrado todavía en las vaginas de las mujeres, y tampoco se transmite por la lactancia. Sin embargo, muchos especialistas consideran el hecho de que cuando una mujer tiene un bebé que padece COVID-19, ese bebé, independientemente de la condición de la madre, debiera de alejarse de él, porque sí se ha visto que en niños que han nacido sanos, después de 2 días de su nacimiento, han presentado prueba positiva para COVID-19. Por tanto, se habla de que esa transmisión fue en forma vertical, o sea, que según la madre respiraba, hablaba, esa saliva pudo haber contaminado el bebé. En estudios realizados se ha visto que 9 pacientes, o sea, ese estudio se realizó en Wuhan, los cuales nacieron de madres con COVID positivas. Los 9 niños, ninguno presentaron prueba positiva para COVID. La terminación de los embarazos puede ser de diferentes formas, dependiendo de la gravedad de la mujer. Si es una mujer que tiene una condición clínica leve o moderada, esta mujer puede darse su opción de parir vía vaginal siempre y cuando la mujer quiera parir vía vaginal y no haya una condición obstétrica que lo impida. Si la señora no quiere parir vía vaginal, pues hay que realizar una cesárea, o si hay una condición que amerite que se opere, como son el hecho de que esté en un cuidado intensivo, en una condición crítica, o que tenga una otra complicación, como son la hipertensión, pues en estos casos se puede realizar. Debemos de tener mucho cuidado luego que ese niño nace y de ser la madre positiva para COVID o estar en una unidad de cuidado intensivo, entregar a este niño a su padre, que es la persona más cercana, o a un familiar de confianza. Lo principal en estas condiciones es que evitemos el estar en contacto con personas enfermas o personas que pudieran estar enfermas, porque hay muchas personas que no tienen sintomatología y probablemente pueden tener el virus. Evitemos salir de nuestras casas, mantengámonos en nuestras casas y evitemos los lugares muy concurridos, como son los bancos y los supermercados. Para mí fue un placer haber compartido esta cápsula informativa con ustedes. Mi nombre es Enna Sánchez y soy ginecobstetra. Muchas gracias. De que una embarazada padezca